Porque cuando estamos en Él se nota. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Dale gracias Dios porque tú nunca nos estás dejando. ¿Cuántos trajeron sus palmas? Pues dale un grito de júbilo. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar,
Nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Jesús, nadie como tú. Y eres nuestra herencia, es más que suficiente, es nuestro Redentor y Rey. Jesús, y muestra tus caminos y andaremos en tu luz, y a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, declaro, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, es más que suficiente, es nuestro Redentor y Rey. Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, y a la luz de tu verdad. Y en tu luz vemos la luz. Puedes levantar tus manos. Dile, en ti vemos nuestro camino, en ti vemos nuestra respuesta, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres lumbrera en nuestro caminar. Y en ti vemos la resolución de todos nuestros problemas, la sanidad a nuestras enfermedades. Solamente en ti puedes levantar tus manos y decirle: en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos en tu luz. Solamente en ti. Vamos, puedes declararlo una vez más con todas tus fuerzas. Y en tu luz vemos la luz, y en tu luz vemos la luz, y en tu luz vemos la luz. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, en nuestro Redentor. Y vamos, levanta tus manos y dile: y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, y a la luz de tu verdad. Vamos una vez más con todas tus fuerzas. Y eres más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey. Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Pues dale un grito de júbilo. Una ofrenda de palmas al Rey. En tu luz, a la luz
Gracias, Dios. Mira, hoy queremos entrar en tu presencia y reconocemos lo que tú has hecho y lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ahí dile simplemente gracias, y hoy queremos estar en tu presencia. Hoy buscamos de ti, Señor. Me conoces en lo secreto.
oh Jesús. Derramaste tu sangre por nosotros. Vamos, levanta tus manos y adora al Rey. Agradece al Rey por ese acto tan grande de amor. Por su sangre fuimos justificados y ahora tenemos acceso al Padre. Gracias, Jesús. Declararlo juntos, decir: esa cruz, tu carta de amor, para este pecador. Eres tan bueno. Una vez más vamos a decir lo mismo. Yo, Jesús, gracias por tu amor. Dile: porque tú has sido bueno. Porque no levantas ahí tus manos con tus propias palabras, le dices: gracias, Dios. Me levantó, cuán grande
levantar tus manos. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Levanta tus manos y dile: Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Dile con todas sus Nunca fuerzas: existió ni existirá un Dios igual de amor real. Vamos pues a hacerlo mejor con todas tus fuerzas. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor. Una vez más. Y nunca existió. Un Dios igual de amor cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Una vez más tu voz. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Y cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Vamos a decir que nunca ha existido un amor como el suyo. Que sea nuestra última declaración para darle gracias. Una señal de rendición, de decirle gracias porque nunca ha existido un amor similar. Un amor tan puro, un amor sin condiciones. Y existirá Un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande
adoramos, Rey. Exaltamos tu nombre, Padre. Que tú eres maravilloso. Eres digno de toda gloria. Y eres digno de ser exaltado, Rey. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey? Voltea con el que está a tu lado y así dile, chócalas. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y un Dios que cuida de nosotros. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios ha cuidado de nosotros? Fíjense que estaba yo, o en estos días más bien dicho, he estado escuchando sobre el tiempo que vivimos y he llegado a la conclusión que Dios es muy bueno conmigo y yo sé que también con ustedes, pero cuando a ustedes les toque predicar, entonces ustedes dicen lo que Dios ha hecho con ustedes. Pero ha sido un Dios muy bueno conmigo porque me ha dado la vida, porque me ha dado la salud, porque a pesar de que en el mundo hay enfermedad, ¿qué creen? Dios me ha cuidado y hoy puedo estar con ustedes. Y yo sé que a ustedes también Dios los ha cuidado y por eso hoy pueden estar en este lugar. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas en gratitud a que Dios cuida de sus hijos? Y queremos darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales. Están escuchando en Aguascalientes, que Dios te bendiga, Citlalic, nos están escuchando aquí mismo en Tala, nos están escuchando en San Luis Potosí, en Tula, en Pachuca y creo que en Zapopan. Es la gente que yo estoy viendo aquí y bueno, pues nos da mucho gusto el saber que hay gente que nos sintoniza y gente de la iglesia. Fíjense bien, cuando tú no puedes venir a la iglesia porque a lo mejor estás trabajando y si en tu trabajo tienes oportunidad, conéctate, no te desconectes, conéctate y recibe la palabra de Dios. O sea, en las redes sociales o el dar el mensaje y grabarlo es para que cuando tú no puedes venir puedas aprovechar el mensaje y cuando o puedas invitar a alguien. Hay gente que no le gusta ir a la iglesia. O les dicen, te invito a la iglesia y entonces luego te dicen, no, es que yo no soy de esa religión. ¿A cuántos les han dicho eso? No, yo no puedo ir ahí porque no soy de tu religión. Pero sabes, cuando tú les invitas y les dices o les das un link, ellos pueden escuchar un mensaje aunque no vengan a la religión, porque lo van a hacer en la intimidad donde nadie los ve. Porque hay gente que quiere saber de Dios pero le da vergüenza venir a una iglesia. Entonces háblales y diles del amor de Dios y yo sé que Dios puede hacer algo maravilloso con ellos. Así es de que hoy quiero darles a todos la bienvenida. Gracias, iglesia, por atender al llamado, no al llamado mío, sino al llamado de Dios para poder estar en su casa, ¿verdad? Todos somos de casa y eso nos da gusto. Y bueno, hoy, ¿saben? Como mi esposa hace 8 días dio así hartas allí, dije, pues yo también lo voy a hacer para que vea que yo también sé hacerlo. Entonces hoy lo vamos a poner allí en la pantalla y el título de hoy es ayuno. ¿Cómo se llamó el título de hace 8 días? ¿Quién se acuerda? Qué buena estuvo la prédica. Bueno, sí sabe que predicó la esposa del pastor, ¿verdad? ¿Cómo? Fuerte. Llenándome espiritualmente. Bueno, eso quiere decir que si la mente te falla, la libreta no te falla. ¿Verdad, Irma? Ok, hoy vamos a hablar sobre el ayuno.
Hace casi cuando se abrió la iglesia, les hablé sobre el ayuno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿O cuántos ya estaban en la iglesia que hablamos sobre el ayuno? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, levante su mano. Bueno, son poquitos. Los demás seguramente no estaban o no se acuerdan, ¿verdad? Se pueden hacer las dos cosas. Bien, hoy vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Y a poco no se antoja así? Parece un tibón allí, ¿no? Para comernos el día de hoy, o una rachera, ¿verdad? Así sabrosa la escritura. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Así es de que, adelante Susi, vámonos rápido porque son muchas diapositivas y no queremos tardarnos. No sé si alcancen a leer la letra. Ese es el pasaje bíblico, Zacarías capítulo 7, versos del 4 al 6. Y dice la escritura, así es de que dice la escritura: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país. ¿A quién le tenía que hablar? A todo el pueblo del país y a los sacerdotes. ¿A quiénes? O sea, a los pastores, ¿no? A los ministros. Háblales a todos los de México. Vamos a poner la palabra aquí en nuestro país, ¿no? Entonces dice: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: háblale a todo México y a los pastores y diles: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes de estos 70 años de neoliberalismo, ¿no? ¿habéis ayunado para mí? Hace una pregunta a Dios y le está diciendo al profeta Zacarías: pregúntale a todo el pueblo, pregúntale a los ministros si en estos 70 años el ayuno que han hecho lo han hecho para mí. Wow, está tremendo. Y sigue diciendo: y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para nosotros, para ustedes mismos. Ahora estamos hablando del ayuno y todos ustedes saben lo que es ayunar, porque alguna vez les han dado sangre y les dicen: vengan en ayunas, ¿sí o no? Entonces quiere decir que ayunar significa no comer. Eso es ayuno, ¿sí? ¿Sí o no? Pero aquí hay algo interesante. Dice: y cuando comen y beben, no comen ni beben para ustedes mismos. Y normalmente cuando tú comes y bebes, pues lo haces para ti, ¿o no? No puedes hacerlo para otro, lo haces para ti. Pero la Biblia nos habla, y precisamente el profeta Zacarías le está diciendo al pueblo: el pueblo está pasando por un tiempo complicado, un tiempo difícil. Y miren, el último, sí, ¿verdad? Es Zacarías, no, el último es Malaquías, ¿verdad? Pero casi vivieron en la misma época, Zacarías y Malaquías. Y la Biblia nos dice que después del profeta Malaquías, 400 años hubo de total silencio de parte de Dios. Esto es como cuando tu papá y tu mamá se enojan y tú vas y le dices: oye mamá, y tu mamá nada más te ve y no te contesta nada. ¿A cuántos les ha pasado eso? A ver, hijos, y levanta la mano, obedece a tu mamá, hombre, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y cómo se sienten, muchachos? ¿O cómo se sienten ustedes que son papás ya, pero que todavía tienen a su mamá y su mamá los castiga con el látigo de su desprecio o de su silencio? Bueno, si no tienes mamá pero tienes esposa o tienes esposo, ahora sí toqué corazones sensibles, ¿no? Y entonces tú vas cariñosamente y le dices: mi amor, y ella te ve. 400 años Dios mantuvo silencio.
Y les está diciendo y está hablando del ayuno. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de ayuno. Esto, sácale una foto. Ustedes traen cámara, sácale una foto, porque nada los voy a leer y ya, no voy a pararme en esto. Entonces tenemos el ayuno normal, el ayuno parcial, ahí están las citas para que ustedes los lean. El ayuno absoluto, el ayuno sobrenatural, el ayuno en privado, el ayuno en la congregación y los ayunos nacionales. Entonces tenemos por lo menos 7 tipos de ayuno que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hacer. Y esto nos lleva entonces a que nosotros debemos de saber que cuando vamos a ayunar debe de haber un propósito. Si no hay un propósito para ayunar, se llama malpasada. O sea, te malpasaste. ¿Cuántos se han malpasado alguna vez? Que salieron corriendo y no desayunaron. Bueno, cuando les pase eso, por lo menos oren y pónganle un propósito y no hagan una malpasada, ayunen. ¿Sí? Digo, si no lo hacen así premeditadamente para ayunar, pues aprovechen la ocasión y ayunen y dedíquenselo a Dios. Entonces hay 8 propósitos de ayuno que debemos nosotros de ver. El primero de ellos es para fortalecer la oración. ¿Para qué? Quiere decir que cuando tú oras y quieres que tu oración sea fortalecida, puedes ayunar. La siguiente lámina, por favor. Entonces, para fortalecer la oración hay 2 pasajes bíblicos. El primero de ellos, Esdras capítulo 8, verso 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios, es decir, oramos sobre esto. Y Él, ¿quién? Dios nos fue propicio. Dios escuchó nuestra oración. Dios escuchó lo que le pedimos. Ahora ponme mucha atención. Cuando tú ayunas, no creas que le tuerces la mano a Dios. Hasta que no me contestes, no te suelto la mano. No. Pero cuando tú ayunas y cuando tú oras, a Dios le agrada. Y entonces Él contesta. Daniel capítulo 9 verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ambos, tanto Esdras como Daniel, vivían situaciones complicadas, y los dos se dieron cuenta que ayunando Dios contesta. Entonces encontramos que cuando tú oras, cuando tú vas a tomar un tiempo de oración, es recomendable que puedas también acompañarlo con tiempos de ayuno. Y cuando tú ayunas y oras, entonces tu oración, fíjate bien, nosotros oramos y hace 8 días veíamos que mucha gente ora solamente para pedir, ¿verdad? Hace 8 días, ¿se acuerdan que eso decía la pastora? Para que vean que no me dormí, como ustedes comprenderán. Entonces, encontramos que orar, hay una oración de intercesión. Y la oración de intercesión es precisamente cuando tú pides por otra persona. Esa es la intercesión. Ahora quiero dejarles algo bien claro. Cuando tú oras, o tú, aquí en la iglesia tenemos un grupo de intercesión, ¿sí o no? Ok, no tengan miedo los que son intercesores o quien quiera entrar a la intercesión, no tengan miedo que por estar intercediendo el diablo los va a atacar más.
Esa es una mentira del diablo. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Es decir, el diablo, ores o no ores, te quiere en el infierno. Tan tan. Lo que sí es que debes de tener cuidado es que cuando intercedes y cuando peleas con el diablo, tienes que estar bien armado. ¿Sí o no? Tú no puedes ir a la guerra sin armas, a menos que seas David y vayas nada más con una onda a pelear. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Cuando tú estás en obediencia a Dios, cuando tú amas a Dios y das buen testimonio de que Cristo está en tu vida, el diablo no te puede hacer nada, porque eres hijo o hija de Dios. Entonces, interceder, cuando yo oro, puedo interceder, puedo hacer una oración de arrepentimiento, puedo hacer una oración de gratitud y puedo hacer una oración de adoración a Dios. Hace 8 días nos enseñaban eso, ¿sí o no? Y cuando yo lo acompaño con un ayuno, wow, eso es impresionante. ¿Sí? Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que orar y ¿qué crees? Y ayunar. ¿Están mudos porque no quieren decir que van a ayunar? Qué bárbaros, ya se les fue el apetito, ya se les fue el gozo. Entonces, número 2, ayunar también nos sirve para buscar la guía de Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Hay que ayunar y Dios te va a guiar. Mira, ve lo que dice la Escritura. Ve lo que dice la Escritura. Para buscar la guía de Dios, Hechos capítulo 14 versos 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Bueno, hoy en día les llaman ancianos, les llaman ministerio, nosotros les llamamos staff, gente que está junto a nosotros trabajando. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, ¿con qué? Con ayunos. O sea, no solamente oraron, sino también ayunaron. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y fíjense bien, las iglesias de Derbe, de Listra, de Iconio y Antioquía estaban buscando la guianza de Dios para que Pablo y Bernabé siguieran llevando el mensaje de salvación. Pero saben, versos antes de este mismo capítulo 14, la Biblia nos dice que Pablo entraron a Listra, y cuando entraron a Listra dice que ellos empezaron a hablar de Cristo y empezaron a ver sanidades, empezaron a ver milagros, y la gente dijeron: estos son dioses, y quisieron adorarlos. Y cuando los quisieron adorar, ellos dijeron: no, nosotros no somos dioses, somos hombres igual que ustedes, no nos adoren, no necesitan hacerlo. Al único que tienen que adorar es al Dios Todopoderoso, a Él tienen que adorar, no a nosotros. Y entonces hubo uno que se enojó, y dice que entonces a todo el pueblo le dijo: estos vienen a no sé qué tanto hablan y nos quieren enseñar otros dioses, es decir, otra religión. Nos quieren sacar de la religión que nuestros padres nos enseñaron, y entonces nosotros no podemos escuchar eso. Parece que eso luego lo escucho yo aquí en México, no sé ustedes, pero a veces escucho eso. Y entonces, ¿sabe qué hizo toda la gente? Agarró a Pablito, lo arrastraron, y la iglesia tuvo que orar para que lo soltaran. Ayunaron para que soltaran a Pablo, y después de que Pablo lo dejaron libre, todo raspado al pobrecito Pablo, ¿qué creen? Pablo dijo: me tengo que ir a seguir predicando. Y entonces la iglesia de Listra, de Iconio, de Derbes, de Antioquía, oraron para que Dios guiara a Pablo, y todo raspado, todo abollado, se fuera a seguir predicando la palabra de Dios. A veces decimos: ay, ¿cómo quisiera ser como Pablo? Pues no creas que a Pablo le fue siempre bien.
tuvo que pasar por momentos difíciles. Y quiero decirte que la iglesia tiene que crecer. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene que crecer? La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes? Los que están dispuestos a ir y predicar la palabra del Señor a pesar de que haya incomodidades, a pesar de que haya persecución, a pesar de que la gente te vea mal. Vas y predicas la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser pastores? Levanten la mano los que quieran ser pastores. Bueno, no le estoy hablando mentiras. Tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tu parentela, tienes que dejar muchas cosas. ¿Y qué crees? La iglesia tiene que orar para que sea un llamado genuino, que no nada más sea, pues es que se ve bien padre, el pastor nada más sale y sale y sale y se va y se va y se va y pura paseada. Pues yo quiero ser pastor. ¿Qué pues? ¿Estás conmigo o estás con los otros? Bien, entonces, bueno, y a propósito, dentro de 15 días tenemos que salir a visitar las iglesias y vamos a recibir una iglesia que depende de la iglesia de Tala. Dentro de 15 días. Sí. Entonces está la iglesia de Tula y va a estar la iglesia de Huehuetoca, Estado de México. Sí. Y vamos a ir a recibir la iglesia. Pero ¿cuántos van a venir a la iglesia y van a estar orando por sus pastores? A ver, quiero ver las manos levantadas. Los que van a venir a orar ese día y a gozarse. No, déjenlas arriba, déjenlas arriba, déjenlas. Los que van a venir. Señor, ya viste todas las manos levantadas. Si no, se los demandas. Sí, porque cuando la Biblia dice que cuando haces una promesa a Dios, ¿qué tienes que hacer? Y si levantaste la mano, ¿qué tienes que hacer? Así es de que, y la misma Biblia dice que no levantes o no hables a la ligera, porque si no Dios te va a demandar de lo que prometes. Ahora sí vengo bien bíblico, ¿verdad? Seguimos. Yo ahora no vi el reloj. Espero, ahí me echan un grito, por favor. Número 3. Para expresar el duelo. La Biblia dice, segundo de Samuel, capítulo 1, versos 11 y 12, dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. ¿Hasta qué horas? O sea, desayuno, comida, y hasta la cena tomaron alimento, ¿no? Así dice la Biblia, ¿sí o no? Y luego dice, ¿por quiénes? Por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Había duelo, había tristeza, había dolor. Y entonces David lo que hizo fue convocar al pueblo y ayunar por el duelo que tenía el pueblo. No por los muertos, porque los muertos ya no hay más que hacer por ellos. Por el pueblo que tenía duelo, que estaba triste, porque el rey y su hijo y el mismo pueblo, el ejército, había sido vencido y había habido muchos muertos. Por eso tuvieron que ayunar. Y el ayuno es para expresar duelo. Seguimos. Para buscar liberación y protección. Número 4. Esther capítulo 4 verso 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Está hablando Esther, la reina. Dice, y ayunen por mí y no coman ni beban. ¿En cuántos días? 3 días. O sea, el anterior solamente no desayunaron ni comieron hasta la cena.
Pero la reina Esther dice, por 3 días no coman ni beban. ¿Saben que hay ayunos que podemos tomar poquita agua para refrescarnos la boca y eso es bueno? O sea, no estás rompiendo el ayuno, sobre todo cuando son ayunos de todo el día, ¿sí? Que entonces voy a ayunar 24 horas. Bueno, pues entonces te compras un garrafón de agua, te sirves en un vaso y le das un traguito de agua y te imaginas que te echaste todo el garrafón, ¿sí? Nada más, no te vayas a llenar a empanzonar con el garrafón, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí están comprendiendo? O sea, hagan de cuenta que es esto, estoy en ayuno y hago esto. Y ya. No más. Eso sí, siento la boca reseca. Y si no, no hay más. Pero la reina Esther les dijo, durante 3 días, ni agua ni comida, o sea, ni ese traguito se podía tomar el pueblo, porque la reina iba a entrar con el rey para interceder por todos los judíos de aquel tiempo, porque había una conspiración donde a todos los judíos los iban a matar. Y no crean que era la Segunda Guerra Mundial, no, pero los iban a matar a todos. Entonces la reina dice, oren y ayunen durante 3 días sin comer ni beber agua. 3 días. Entonces eso es para buscar liberación y protección. Seguimos adelante. Número 5, para manifestar arrepentimiento y el regreso a Dios. Es decir, cuando el pueblo se extravía y va por otro camino y alguien le dice, hey, para allá no es para acá. Y entonces el pueblo ayuna para regresar con Dios. Pero para regresar con Dios, ¿qué crees? Tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, te estás engañando, no estás regresando a Dios. ¿Sí? Entonces, Joel capítulo 2, verso 12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El pueblo de Israel había sido devastado, mejor dicho. Había sido devastado por la langosta. Yo vine a conocer a quién tal a la langosta, yo no la conocía. Bueno, yo la que conocía me deleitaba con ella comiéndomela. Sí, una langosta al mojo de ajo, ¡guau! Pero entonces conocí la langosta aquí, esta que dice la Biblia, que se acaba los campos. Y entonces el pueblo de Israel tenía un problema. Se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios. Y con Dios no se juega. Dile a que está a tu lado, con Dios no se juega. O te arrepientes o dale vuelo a la hilacha, pero con Dios no se juega. ¿Sí? Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces el pueblo de Israel empezó a irse tras otros dioses, a olvidarse de Dios. Y Dios dijo, va. O sea, no entiendes cuando eres deportado y te esclavizan, no lo entiendes. Ahora te me volviste borracho. Vean lo que dice la Biblia. Ustedes lean Joel capítulo 2, verso 12. Y dice que debido a su embriaguez, el pueblo se alejó de Dios. O sea, se volvieron borrachos. Mire, Joel tiene 3 capítulos, aviénteselos en su casa. Se tardan 10 minutos. Y ahí van a ver cómo dice que por su embriaguez se alejaron de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios cuando
el pueblo de Israel se embriagó, se emborrachó. Dijo, ok, no entiendes, ahí te va, te voy a pegar donde te duele. Y le mandó la langosta para que se acabaran todos sus sembradíos. Todo lo que había trabajado se acabó. A ver si así entiendes. ¿Y cuántas veces el alcohol o las drogas te ha dejado sin dinero? Entonces dice Dios, ¿quieres quedarte sin dinero? Yo también puedo. ¿Y sabes qué hace Dios? Permite que te enfermes. Y todo lo que tenías se acabó cuando te alejas de Dios. En días pasados, en martes lo dijimos, el sufrimiento no siempre es porque te alejas de Dios. A veces Dios quiere glorificarse, como fue con Job. La Biblia dice que Job le sucedieron muchas cosas, pero Job no estaba en pecado. Había un trato o había una plática que antecedió, y que el que pagó los platos rotos fue Job. Y al final dice que el nombre de Dios fue glorificado. ¿Sí o no? Así es de que cuando te enfermas, no siempre es porque estás en pecado, pero arrepiéntete por si acaso y pídele perdón a Dios. ¿Sí o no? Ok, entonces seguimos. Número 6, para humillarse uno mismo ante Dios. Ve lo que dice la Escritura. Ay, no puse la cita. Ayúdenme a buscar la cita, por favor. Es Jonás. Ayúdenme, y ahí Susi que se la acomode. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Quiénes? La ciudad de Nínive se dice, los historiadores dicen que esa ciudad tenía alrededor de 3 millones de habitantes. Gracias, Tavo. Jonás 3:5. Gracias, hijo. Entonces encontramos que Nínive, no voy a decir toda la historia porque yo sé que ustedes se la saben. Y cuando Jonás, después de que es vomitado por el pez, por el gran pez, y es vomitado precisamente en Nínive, que es el primer submarino que hay en la historia, ¿verdad? Entonces el submarino dijo, pasajeros con destino a Nínive, y Jonás se trepó a ese. Miren, solo el submarino para él. Y cuando llegó dijo, hemos llegado. ¡Uah! Y lo echó en Nínive. Entonces Jonás y empezó a predicar, de aquí a 3 días Nínive será destruido por su maldad, por su pecado. Y dice la Biblia que el rey o el presidente municipal, para dejarlo más así, lo escuchó. Dijo, ¿cómo que Nínive va a ser destruido? ¿Quién lo va a destruir? Pues nada menos y nada más que Dios. ¿Y saben qué hizo el presidente municipal de Nínive? Dijo, todos se meten en ayuno. Todos. Los bebés se meten en ayuno. ¿Cómo se llama tu hijo, Uriel? ¿Cómo se llama tu hijo? Isaías. Pastor, Isaías también se mete en ayuno. ¿Cuánto? 3 días. Y el Michi también. Digo, todos, hasta los animales. También, ¿quién le manda a vivir en el pueblo que voy a destruir? Porque también ellos van a ser destruidos. Todos.
Todos, miren, vean lo que dice la Biblia. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Entonces José Luis, ya estaba dicho, José Luis, y el Michi también, el Mugres, mejor conocido como el Mugres en su casa, ¿sí? Entonces sigue diciendo: sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Quiénes? Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Miren, yo no sé si ustedes lo sepan, pero a mí me llegó la noticia. Corría el año de 1900, como casi los 80, 70, no, como en el 73, 74, y hubo un temblor muy fuerte en México, pero en donde tembló fue por la zona de Oaxaca, Tehuacán y toda esa zona. Las iglesias, ahí donde es mi mamá, estaba la iglesia católica, y las torres se cayeron de la iglesia. Y mi tía dice, bueno, ya murió mi tía, pero ella decía que cuando estaba temblando, ella tenía animales, tenía vacas, puercos, borregos, y dice ella que cuando empezó a temblar, todos los animales, de acuerdo al sonido que emiten, vamos a decir que bramaron, ¿sí?, muyeron, todos los animales. Y ella lo decía, que los animales doblaron las patas delanteras y estaban como hincados, bramando y clamando a Dios. Los animales. Ella lo decía, y yo se lo creo, porque no era una mujer que dijera mentiras. O sea, no era cristiana, ella no era cristiana, ella era católica, ¿sí? Como decimos, de hueso colorado. Ella no se perdía las misas de las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana corría a misa. Entonces era una persona devota de la religión católica. Y ella lo decía: los animales clamaron a Dios. Y tristemente, el hombre no lo hace. Mejor ellos tienen temor de Dios. El ayuno, cuando se practica por los motivos correctos, es una expresión física de humildad delante de Dios. El rey de Nínive dijo: todos entran en ayuno. Y dice ahí, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, el bebé que había sido recién parido, no le dieron de comer durante 3 días. Y la mujer que acababa de parir, tampoco. 3 días. ¿Y qué creen? Dios escuchó el clamor del pueblo y los perdonó. El ayuno se conoce como una herramienta o una arma poderosa en las manos del cristiano, como la oración y como la adoración. Entonces, hace 8 días vimos el poder de la oración. Ser llenos, ¿cómo decía Irma el título?
llenándonos espiritualmente. Ya se te olvidó, léelo. Llenándonos espiritualmente. Llenándome. Bueno, pero es para la iglesia, llenándonos espiritualmente. Y hoy, el ayuno. Ahora, fíjense bien, vamos con el que sigue. Número 7. Para expresar preocupación por la obra de Dios. Nehemías capítulo 1, verso 4 y Daniel capítulo 9, verso 3. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se dio cuenta que la ciudad, los muros de la ciudad estaban destruidos, y él ayunó y oró. ¿Por quién? Por los muros. ¿Sabes que hoy en día hay muchas iglesias que tienen los muros caídos y son presa fácil del enemigo? Y nosotros tenemos que restaurar los muros con ayuno y oración. Daniel capítulo 9, verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Y luego sigue diciendo, en ayuno, cilicio y ceniza. De la misma manera que un padre puede ayunar y orar preocupado por la obra de Dios en la vida de un hijo, así nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos ayunar y orar porque sentimos una carga por la obra de Dios a una escala relativamente grande. Iglesia, cuando yo te digo que hay dos iglesias que tenemos que mentorearlas y cuidarlas, no es para que digas wow, no, es para que te pongas a ayunar y a orar por ellos. Porque sabes, hace 4 años o hace 3 años y cacho que esta iglesia se estaba proyectando para iniciar, para poder estar en este lugar. ¿Qué crees? La iglesia de Zapopan empezó a orar y ayunar por ustedes sin conocerlos. Ahora sí di amén, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Di algo, no te quedes mudo. Hay alguien que oró y ayunó para que hoy tú estuvieras en este lugar, para que hubiera un lugar donde tú te pudieras congregar. Hay alguien que allá no solamente oró y ayunó, sino hay alguien que solamente, o lo que hizo fue aportar inclusive con sus propios recursos económicos para que este lugar pudiera estar. Quiero dar el último punto y despedimos. Ok, el último punto, 8. Dice, para vencer la tentación y consagrarse a Dios. Lucas capítulo 4. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Mateo capítulo 4, verso 1 al 3 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y encontramos las 3 tentaciones. Aquí no dice que Jesús no tomó agua, sino dice que no tomó alimento. Entonces Jesús durante eso pudo hacer esto y ya. Pero hay algo, ayuna, pero para ayunar y vencer al enemigo tienes que ser lleno del Espíritu Santo, si no, no. Y lo último, porque me están presionando,
Dios responde positivamente a nuestro ayuno, ¿ustedes qué creen? No, no siempre. Miren lo que dice la escritura, 2 de Samuel capítulo 12 versos 16-22. Dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. David estaba en ayuno. Verso 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. David ayunó, pero el niño no se sanó. Bueno, quiero despedir a la gente que nos está viendo. Que Dios te bendiga, un abrazo, y espero que te puedas conectar el día martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Bendiciones. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo